Bienvenidos onironautas. Les pedimos que encuentren una posición muy cómoda. Pueden estar sentados o acostados. Lo importante es que se sientan completamente relajados. Cierren los ojos si gustan y dejen que sus hombros caigan hacia abajo, permitiendo que toda la tensión abandone su cuerpo. Respiren profundamente conmigo. Inhalen lentamente por la nariz durante 4 segundos. Sientan el aire fresco que entra a sus pulmones. Mantengan la respiración durante 2 segundos y luego exhalen lentamente por la boca en 4 segundos. Repitan este proceso. Inhalen profundamente, mantengan la respiración y exhalen. Perfecto. Manténganse en este estado de calma. Ahora que se encuentran en este estado relajado, dejen que su mente se abra a un universo de posibilidades infinitas. Olviden por un momento las preocupaciones del día, el trabajo, las responsabilidades, todo aquello que ocupa su mente durante las horas de vigilia. Este es su tiempo, un tiempo sagrado dedicado a la exploración de lo desconocido. Antes de comenzar, les invitamos cordialmente a suscribirse a nuestro canal para no perder futuras historias. Su suscripción es fundamental para que podamos continuar trayendo contenido de calidad a sus vidas. También les invitamos a dejar un like si sienten que esta experiencia les está resultando agradable. Su apoyo nos motiva a seguir creando narrativas cautivadoras y envolventes. El tema de hoy es los misterios más enigmáticos de México. Hoy exploraremos 15 historias profundas y sorprendentes que han desconcertado a historiadores, científicos y buscadores de verdad durante siglos. Estas narrativas nos llevarán desde las profundidades del suelo mexicano hasta los cielos estrellados que los antiguos observaban. Algunos de estos misterios podrían cambiar la forma en que comprendemos la historia, mientras que otros permanecerán eternamente envueltos en la oscuridad del tiempo. Prepárense entonces, respiren profundamente una vez más, relájense completamente y permitan que las palabras los transporten a un viaje mágico a través del México antiguo y moderno. Misterio 1. La pirámide de Kukulcán y sus secretos acústicos. Iniciamos nuestro viaje extraordinario en la península de Yucatán, donde se encuentra uno de los monumentos más impresionantes del mundo antiguo. Estamos hablando de Chichén Itzá, específicamente de la majestuosa pirámide de Kukulcán, también conocida como el Castillo. Esta pirámide no es simplemente una estructura arquitectónica impresionante, es en realidad un enigma que desafía nuestra comprensión moderna y que sugiere que los antiguos mayas poseían conocimientos muy superiores a lo que convencionalmente creemos. La pirámide posee una altura de aproximadamente 25 metros y está compuesta por 4 lados, cada uno con 91 escalones. Si sumamos todos estos escalones más la plataforma superior, obtenemos 365, el número exacto de días en el año solar. Pero esto es solo el comienzo de sus misterios. Durante los equinoccios de primavera y otoño, que ocurren alrededor del 21 de marzo y del 22 de septiembre, se produce un fenómeno extraordinario que atrae a decenas de miles de visitantes cada año. A medida que el sol desciende, su luz proyecta las sombras de las aristas de la pirámide, creando la ilusión perfecta de una serpiente que desciende lentamente por los escalones.
Esta serpiente de sombra se une perfectamente con la cabeza de Kukulcán, la serpiente emplumada, que está esculpida en la base de la pirámide. Este espectáculo visual dura exactamente 40 minutos con precisión extraordinaria. Los arqueólogos debaten intensamente si este fenómeno fue completamente intencional o si fue un accidente arquitectónico afortunado. Pero pensemos en esto por un momento. ¿Cómo podría alguien diseñar una pirámide sin estar completamente seguro de que los cálculos astronómicos funcionarían a la perfección? Los mayas no tenían telescopios, no tenían instrumentos sofisticados, y sin embargo lograron una precisión que rivalizaría con cualquier alineamiento astronómico moderno. Pero esperen, hay mucho más. La pirámide posee propiedades acústicas que son francamente inexplicables. Cuando alguien aplaude en la base de la estructura, el eco que regresa no suena como un simple rebote de sonido. Suena específicamente como el canto de un quetzal sagrado. Es un sonido muy particular, casi musical, con características tonales que no podrían ser producto del azar. Esto ha llevado a los investigadores a preguntarse seriamente si los antiguos mayas diseñaron deliberadamente esta pirámide para actuar como un instrumento acústico. ¿Fue esta una herramienta religiosa? ¿Un método para comunicarse con los dioses? ¿O quizá era un dispositivo científico para manipular frecuencias de sonido de formas que aún no comprendemos completamente? Investigaciones recientes utilizando tecnología de mapeo acústico han revelado que la estructura interna de la pirámide contiene cámaras y conductos que están perfectamente alineados para amplificar ciertos sonidos específicos mientras suprimen otros. Algunos científicos especulan que podría haber cámaras ocultas dentro de la pirámide, aún sin descubrir que actúen como cajas de resonancia más sofisticadas. En 2019, arqueólogos utilizaron un detector de muones, un dispositivo que puede ver a través de la piedra utilizando partículas cósmicas para escanear el interior de la pirámide. Descubrieron una cámara previamente desconocida ubicada en el interior de la estructura. ¿Qué propósito tiene esta cámara? Hasta el día de hoy permanece sin exploración completa. Lo que es fascinante es que los antiguos mayas, sin poseer telescopios ni herramientas modernas, lograron una precisión astronómica y acústica que sugiere un nivel de comprensión científica que rivalizaba con la de civilizaciones del Viejo Mundo. ¿De dónde surgió este conocimiento? ¿Fue desarrollado localmente a través de cientos de años de observación? ¿O fue transmitido por una fuente desconocida? Misterio 2. Teotihuacán, la ciudad de los dioses desaparecida. A 150 kilómetros al norte de la Ciudad de México, en una meseta árida, se encuentran los restos de lo que alguna vez fue una de las ciudades más grandes y prósperas del mundo antiguo. Su nombre es Teotihuacán, lo que en náhuatl significa el lugar donde los dioses fueron creados. Cuando los aztecas llegaron a este lugar, cientos de años después de su abandono, encontraron una ciudad en ruinas. Las estructuras estaban allí, imponentes, silenciosas, pero vacías. Los aztecas, sin saber quién las había construido, asumieron que solo los dioses tenían la capacidad de crear algo tan magnífico. Por lo tanto, lo llamaron la ciudad de los dioses. Pero aquí está el verdadero misterio. Los arqueólogos modernos aún no saben con certeza quiénes construyeron Teotihuacán.
fue construida alrededor del año 100 de nuestra era. En su apogeo, albergaba entre 120.000 y 200.000 habitantes, lo que la convertía en una de las ciudades más grandes del mundo en ese periodo, más grande incluso que Roma. ¿Quiénes eran sus constructores? Los historiadores han propuesto varias teorías. Algunos creen que fue construida por una rama de la cultura maya. Otros sugieren que fue construida por un pueblo conocido como los teotihuacanos, aunque este nombre es simplemente un término de conveniencia arqueológica, ya que no sabemos cómo se llamaban a sí mismos. Lo que es indudable es que esta civilización poseía una comprensión extraordinaria de ingeniería, astronomía y planificación urbana. La ciudad fue construida con una precisión geométrica asombrosa. La pirámide del Sol, la estructura más grande del complejo, tiene una altura de 65 metros. Su base cubre más de 5 acres. La cantidad de trabajo requerido para construir esta estructura, utilizando únicamente herramientas de piedra, es prácticamente incomprensible. En 1971, arqueólogos descubrieron un sistema de túneles bajo la pirámide de la Luna. Estos túneles conducen a cámaras subterráneas cuya función exacta permanece desconocida. Se ha especulado que podría haber sido un espacio ritual o quizá un lugar de almacenamiento de objetos preciosos. Pero la verdad es que los arqueólogos simplemente no saben. Más recientemente, en el año 2010, investigadores utilizando tecnología de radar penetrante identificaron una enorme cavidad bajo la pirámide de la serpiente emplumada. Esta cavidad tiene un tamaño aproximado de 30 metros de largo. Cuando la exploraron, los arqueólogos encontraron algo verdaderamente asombroso. Encontraron mercurio líquido. El mercurio no se produce naturalmente en la región de Teotihuacán. Es un metal muy raro. Y encontrarlo en cantidad significativa bajo una pirámide antigua plantea preguntas profundas. ¿Qué propósito tenía? Los arqueólogos sugieren que podría haber sido utilizado en rituales religiosos. Pero ¿por qué utilizarían el mercurio en rituales? ¿Qué características especiales del mercurio lo hacían importante para los teotihuacanos? Existe una avenida que atraviesa el centro de Teotihuacán, conocida como la Calzada de los Muertos. Esta se encuentra alineada con una precisión extraordinaria. Los investigadores han descubierto que la avenida está orientada exactamente hacia la posición donde el sol se pone en el equinoccio de mayo. Nuevamente vemos esta alineación astronómica perfecta que sugiere un conocimiento muy superior de lo que convencionalmente creemos que poseían los pueblos antiguos. La ciudad fue abandonada alrededor del año 700 de nuestra era. Simplemente fue abandonada. No hay evidencia de un cataclismo devastador. No hay evidencia de una invasión. La gente simplemente se fue. Los edificios fueron dejados atrás. Los objetos fueron dejados atrás, pero la gente desapareció. ¿Por qué? ¿Qué causó que una civilización próspera, con recursos abundantes, simplemente abandonara su hogar? Historiadores especulan que podría haber sido una sequía severa, o quizá conflictos internos, pero esto permanece especulativo. La verdad de por qué Teotihuacán fue abandonada continúa siendo uno de los misterios más profundos de la arqueología americana. Misterio 3. Los cenotes sagrados
y el inframundo maya. En la península de Yucatán, específicamente en la región de Quintana Roo, existen depresiones naturales en la tierra causadas por el colapso del suelo calizo. Estas depresiones, que a menudo contienen agua dulce, fueron llamadas cenotes por los mayas. Para los mayas antiguos, los cenotes no eran simplemente cuerpos de agua útiles para beber y pescar. Eran considerados lugares sagrados, entradas al reino del Xibalbá, el inframundo, el lugar de los muertos. Los cenotes eran el nexo entre el mundo de los vivos y el mundo de los espíritus. Por esta razón, los mayas realizaban ceremonias rituales en los cenotes, y estas ceremonias, según la evidencia arqueológica, a menudo incluían el sacrificio de seres humanos. Los arqueólogos han recuperado esqueletos de cenotes en toda la región. A veces son solo unos pocos huesos, mientras que otras veces se encuentran esqueletos prácticamente completos. Pero lo que perplejiza a los arqueólogos es el patrón de estos sacrificios. Ciertos cenotes contienen docenas de esqueletos humanos, mientras que otros cenotes, ubicados a distancias similares y con características geológicas comparables, permanecen completamente vacíos de evidencia humana. ¿Qué criterios utilizaban los mayas para seleccionar en cuáles cenotes realizaban sus sacrificios? ¿Acaso ciertos cenotes eran considerados más sagrados que otros? ¿Tenían cada cenote un propósito diferente dentro de la cosmología maya? Los registros españoles del siglo XVI mencionan que los mayas creían que ciertos cenotes eran hogar de deidades específicas. Un cenote en particular podría estar consagrado a la deidad de la lluvia, mientras que otro podría estar dedicado a la deidad del maíz. ¿Eran los sacrificios dirigidos a estas deidades específicas? Además, existe algo profundamente extraño en los cenotes que va más allá de los sacrificios rituales. Algunos cenotes presentan formaciones cristalinas inusuales que parecen emitir una luz tenue en la oscuridad. No es bioluminiscencia. Los minerales no contienen organismos y sin embargo existe esta luminiscencia inexplicable. Los lugareños, incluyendo los guías turísticos y los exploradores, han reportado durante años que escuchan extraños sonidos emanando de ciertos cenotes durante la noche. Sonidos que suenan casi musicales, pero extraños, alienígenas. En el cenote de Chichén Itzá específicamente, que es conocido como el cenote sagrado, los arqueólogos han recuperado más de 100 esqueletos. Los análisis de estos esqueletos revelan que muchos de ellos muestran signos de trauma severo, consistente con sacrificio ritual, pero otros esqueletos no muestran ningún signo de violencia. Murieron de forma desconocida. Además, entre los esqueletos se han encontrado objetos extraordinarios, joyas de oro macizo, obsidiana tallada de forma precisa, artefactos que sugieren un nivel de maestría artesanal extraordinario. ¿Eran todos estos objetos ofrenda a los dioses? ¿O eran piezas que tenían valor especial en ceremonias cuyos propósitos permanecen ocultos en el tiempo? Los estudios isotópicos de los esqueletos han revelado que algunas de las víctimas provenían de regiones muy lejanas, a cientos de kilómetros de Chichén Itzá. ¿Fueron transportadas especialmente para ser sacrificadas? ¿O llegaron como peregrinos buscando algún beneficio espiritual que el cenote ofrecía?
El cenote sagrado de Chichén Itzá tiene una profundidad de 23 metros. Su diámetro es de 60 metros. Las paredes de piedra caliza descienden verticalmente en algunos puntos. Cuando llueve, el agua adicional cae directamente en el cenote. Cuando hay sequía, el nivel del agua baja, pero permanece significativo. Se ha teorizado que los cenotes podrían ser más que simples depósitos de agua, formando sistemas acuíferos complejos conectados a través de un laberinto subterráneo de túneles. Si esto es verdad, entonces los cenotes no son aislados, son parte de un sistema interconectado. ¿Comprendían los mayas esta interconexión subterránea? ¿Utilizaban los cenotes como parte de algún tipo de comunicación o transferencia de energía? Misterio 4. La biblioteca perdida de códices aztecas. Cuando los españoles llegaron a México bajo el mando de Hernán Cortés en el año 1519, se encontraron con una civilización extraordinariamente sofisticada. Los aztecas poseían un sistema de escritura complejo, matemáticas avanzadas y un archivo histórico detallado, documentado en lo que los españoles llamaban códices. Un códice es un libro antiguo, generalmente hecho de piel de venado o de corteza de árbol procesada. Los aztecas tenían miles de estos códices, cada uno detallando aspectos diferentes de su civilización. Había códices sobre historia, ritual religioso, astronomía, medicina e ingeniería. Pero cuando los españoles conquistaron Tenochtitlán, tomaron una decisión que alteraría el curso de la historia humana. Decidieron destruir estos códices. Los sacerdotes españoles, bajo la premisa de que contenían información pagana y herética, ordenaron que los códices fueran quemados. Se estima que fueron destruidas decenas de miles de páginas de conocimiento acumulado durante siglos. Pero lo importante es que los sacerdotes aztecas, anticipando esta destrucción, ocultaron los códices más valiosos. Los ocultaron en lugares secretos, los enterraron bajo tierra, los escondieron en cámaras subterráneas. Algunos códices fueron transportados hacia el norte, hacia regiones remotas donde los españoles no podían llegar fácilmente. La pregunta que ha obsesionado a historiadores durante 500 años es esta: ¿dónde están ahora estos códices perdidos? Se sabe que al menos 12 códices sobrevivieron a la conquista. Conocidos como los códices de la conquista, se encuentran dispersos en museos y colecciones alrededor del mundo. El Códice Florentino, escrito por el fraile Sahagún con la ayuda de informantes indígenas, es probablemente el códice más completo que se ha preservado. Pero se especula que hay muchos más códices que permanecen ocultos. Arqueólogos e historiadores han dedicado sus carreras a buscarlos. Teorías sobre su ubicación varían ampliamente. Algunos creen que están enterrados bajo la Ciudad de México, posiblemente bajo el Templo Mayor. Otros especulan que fueron transportados a través de sistemas de cuevas subterráneas hacia el norte de México o incluso hacia lo que hoy es el sudoeste de Estados Unidos. En el año 2014, un grupo de investigadores, utilizando tecnología de radar penetrante, llevó a cabo un escaneo del Templo Mayor en la Ciudad de México. Descubrieron varias cavidades anómalas bajo la estructura que no aparecen en ninguno de los planos históricos. El acceso a estas cavidades fue negado por las autoridades arqueológicas mexicanas, citando preocupaciones
sobre la integridad estructural y la preservación del sitio. Pero la pregunta persiste: ¿qué hay dentro de estas cavidades? ¿Podrían ser repositorios de códices perdidos? Se sabe que los españoles tenían un inventario de códices que decidieron no destruir. Estos fueron enviados a Europa, principalmente a España y al Vaticano. Muchos de estos códices terminaron en las colecciones de la Biblioteca de la Universidad de Salamanca, la Biblioteca Vaticana y otras instituciones europeas. Pero incluso después de examinar estos códices, historiadores están desconcertados por referencias a otros códices. Los textos indígenas frecuentemente mencionan libros específicos que ya no existen. Mencionan historias específicas y conocimiento específico que debe haber sido documentado en códices que fueron destruidos. ¿Qué conocimiento perdimos en esa destrucción? ¿Qué historia azteca no fue contada? ¿Qué secretos científicos o espirituales se perdieron en las llamas? Misterio 5. Las luces del desierto de Marfa. En la frontera entre México y Texas, en una región remota y desolada conocida como el desierto de Chihuahua, existe un fenómeno que ha intrigado y desconcertado a científicos, astrónomos y curiosos durante más de 130 años. Se reportan avistamientos frecuentes de luces misteriosas que aparecen sin explicación aparente. Estas luces son consistentemente descritas como orbes brillantes, generalmente de color blanco, aunque también se reportan de tonos rojo, azul o verde. Aparecen de forma impredecible. Se mueven con patrones que no parecen seguir leyes físicas convencionales y a menudo desaparecen instantáneamente. Los avistamientos han sido documentados consistentemente desde antes de 1890. Es importante notar que la carretera principal que atraviesa la región, la carretera 97, no fue construida hasta 1909. Los escépticos frecuentemente sugieren que las luces son reflejos de faros de automóviles. Sin embargo, esto sería imposible si los avistamientos fueron reportados antes de que existiera la carretera. Los avistamientos más tempranos fueron documentados por rancheros y viajeros que pasaban por la región. Estos individuos reportaron haber visto luces extrañas flotando a través del desierto, desapareciendo detrás de colinas y reapareciendo en lugares inesperados. En 1998, la científica Arlene Ether llegó a la región con equipamiento avanzado de medición para estudiar el fenómeno. Durante sus investigaciones, documentó múltiples avistamientos. Utilizó espectrógrafos para analizar la composición lumínica de las luces. Sus análisis mostraron que las luces contenían longitudes de onda que no correspondían a ninguna fuente de luz conocida, natural o artificial. En 2011, un programa de televisión científica llevó a cabo una investigación en la región durante varias noches. Los equipos documentaron múltiples avistamientos de las luces. En un incidente particular, una de las luces fue fotografiada simultáneamente desde múltiples ubicaciones, permitiendo triangulación de su posición exacta. Según los cálculos, la luz se encontraba a una altura aproximada de 1000 metros sobre el terreno y estaba viajando a una velocidad consistente de 80 kilómetros por hora. ¿Cómo es posible que una luz permanezca estable a esa altitud, viajando a esa velocidad, sin producir sonido alguno? No había sonido de motor, no había evidencia de propulsión por ningún medio conocido. Teóricos han propuesto varias explicaciones.
Algunos sugieren que podría ser bioluminiscencia de insectos desconocidos agrupados de forma particular. Otros proponen que podría ser plasma electromagnético, una forma de energía que surge de condiciones geológicas especiales en la región. Y por supuesto, otros sugieren que podría ser tecnología no identificada, posiblemente de origen extraterrestre. Lo que es fascinante es que el fenómeno continúa ocurriendo. Incluso en la actualidad hay avistamientos documentados regularmente. La verdad es que, a pesar de décadas de investigación científica, el fenómeno de las luces del desierto de Marfa permanece completamente sin explicación. Misterio 6. La Casa de los Azulejos embrujada. En el corazón histórico de la Ciudad de México, en la calle Madero, muy cerca de la Catedral Metropolitana, se encuentra un edificio colonial extraordinariamente hermoso, conocido como la Casa de los Azulejos. Fue construida durante el siglo XVI, específicamente entre 1535 y 1540. Lo que hace esta casa inmediatamente distinguible es su fachada cubierta de azulejos de cerámica azul y blanca procedentes de la ciudad de Puebla. La combinación de colores crea un patrón hermoso que ha llamado la atención de visitantes durante casi 500 años. Originalmente fue construida como residencia de los condes de Valle Orizaba, una familia noble española de extraordinario poder y riqueza. A lo largo de los siglos, la propiedad cambió de manos, siendo utilizada para diversos propósitos. En tiempos modernos, alberga un restaurante en el primer nivel y oficinas administrativas en los niveles superiores. Pero durante siglos, la Casa de los Azulejos ha estado asociada con reportes de actividad paranormal. Los trabajadores que laboran en el edificio, particularmente durante las horas nocturnas, reportan experiencias inquietantes de forma consistente. Los reportes más comunes incluyen sonidos de pasos en escaleras claramente vacías. Estos sonidos son descritos como deliberados, ascendiendo o descendiendo lentamente, como si alguien caminara con propósito. Pero cuando los trabajadores investigan estos sonidos, no encuentran a nadie. Otros reportan escuchar susurros en español antiguo, aunque su contenido es generalmente ininteligible. Además, se reporta frecuentemente el sonido de objetos cayendo, como si platos o vasos se rompieran contra el piso. Pero cuando se investiga, no hay objetos rotos, no hay evidencia de que nada haya caído. Hay un cuarto particular en el segundo nivel de la casa que es especialmente infame. Los trabajadores refieren esta habitación como el cuarto embrujado. El personal que trabaja en esta habitación reporta sensaciones muy intensas de presencia, de ser observado por algo invisible. Describen la sensación como aplastante, como si hubiera una intención hostil dirigida específicamente hacia ellos. En el año 2008, un equipo de investigadores paranormales fue invitado a pasar una noche completa en la casa para documentar estos fenómenos. Lo que capturaron en sus registros fue notablemente inusual. En fotografías infrarrojas se documentaron formas humanoides translúcidas en varias habitaciones. Aunque las fotografías normales en el mismo momento revelaban las habitaciones completamente vacías, las imágenes infrarrojas mostraban estas formas claras. Además, los equipos detectaron fluctuaciones inexplicables en la temperatura en ciertos puntos del edificio.
En una habitación particular, la temperatura bajó de 23 grados a 9 grados en cuestión de minutos, aunque no había ningún dispositivo de aire acondicionado o ventana abierta. Historiadores especulan sobre la identidad de la entidad o entidades que podrían ser responsables de esta actividad. Una teoría sugiere que podría ser el espíritu de un antiguo habitante que tiene algún tipo de apego emocional al lugar. Otra teoría es más perturbadora. Sugiere que durante la época colonial, actividades oscuras podrían haber ocurrido dentro de las paredes de la casa, dejando residuos de energía negativa que permanecen presentes hasta hoy. Lo que es cierto es que la Casa de los Azulejos continúa siendo uno de los lugares más activos paranormalmente en la Ciudad de México, atrayendo a investigadores, curiosos y buscadores de lo sobrenatural de todo el mundo. Misterio 7. Las pirámides bajo el agua del Golfo de México. En las profundidades del Golfo de México existe algo que la mayoría de los mexicanos desconoce completamente. Expediciones submarinas utilizando tecnología moderna de mapeo del fondo marino han documentado anomalías geológicas muy significativas. Los datos de sonar y las imágenes de satélite han revelado lo que parecen ser formaciones geométricas en el fondo del océano. Se trata de estructuras que poseen características que sugieren construcción deliberada en lugar de origen geológico natural. Algunos investigadores sugieren que podrían ser restos de pirámides sumergidas o ciudades antiguas. Hace aproximadamente 30.000 años, durante el último máximo glacial, el nivel del océano era entre 120 y 130 metros más bajo que en la actualidad. Esto significa que llanuras costales enormes que hoy están bajo 30 o 40 metros de agua eran entonces tierra firme, donde las civilizaciones podrían haber existido. Es posible que hace 12.000 años, cuando el nivel del mar comenzó a subir después del final del último período glacial, existieran civilizaciones establecidas en estas llanuras costales y que estas civilizaciones fueron destruidas y sus ciudades sumergidas por el aumento del nivel del agua. Los códices mesoamericanos contienen referencias intrigantes a una tierra que fue consumida por las aguas. Inicialmente, los historiadores descartaron estas referencias como mitos, como la versión mesoamericana del diluvio bíblico. Pero, ¿y si fuera un registro histórico de eventos reales? Expediciones recientes han recuperado objetos del fondo del Golfo de México. Estos muestran características que sugieren una antigüedad mayor de lo que debería ser posible para artefactos mesoamericanos convencionales. Algunos de estos objetos muestran trabajos artesanales similares a artefactos aztecas y mayas conocidos, pero más primitivos, como si representaran una fase anterior en la evolución de estas civilizaciones. Científicos del Instituto Oceanográfico de México han dedicado años a estudiar estas anomalías del fondo marino. Utilizando submarinos tripulados, han intentado acercarse a estas formaciones para examinarlas más de cerca. Los descubrimientos resultan perturbadores. Las formaciones poseen características demasiado regulares para ser geológicas. Parecen tener ángulos deliberados, como si hubieran sido talladas o construidas de forma intencional. Pero la profundidad y la oscuridad del océano limitan la investigación completa. Las corrientes submarinas son fuertes. El equipo de buceo es costoso. Por lo tanto, a pesar de más de 15 años de investigación, los arqueólogos
no han sido capaces de documentar completamente estas formaciones. ¿Qué se oculta en las profundidades del Golfo de México? ¿Podría haber realmente una civilización perdida bajo las aguas esperando a ser descubierta? Misterio. 8. El túnel infinito de Chichén Itzá. Bajo las estructuras visibles de Chichén Itzá existe un sistema de túneles mucho más extenso y complejo de lo que la mayoría de los visitantes imagina. Estos túneles no son accesibles al público y permanecen vedados a los investigadores en gran medida. Sin embargo, los arqueólogos que han tenido la oportunidad de explorar estas estructuras subterráneas han reportado hallazgos extraordinarios y perturbadores. Los túneles parecen conectar las estructuras principales de Chichén Itzá, sugiriendo propósitos más complejos que simples fortificaciones defensivas. Algunos túneles conducen a cámaras cuyo propósito permanece desconocido. Estos cuartos están completamente vacíos de artefactos. No contienen esqueletos ni ofrendas rituales. Simplemente están vacíos. Lo notable es que algunos de estos cuartos muestran evidencia de haber sido habitados. Se observan marcas de fuego en las paredes, sugiriendo que fueron utilizadas antorchas. También hay protuberancias que podrían haber servido para colgar objetos o para sentarse. ¿Para qué propósito fueron estas cámaras? ¿Eran almacenes? ¿Eran refugios en caso de sitio? ¿Eran lugares de retiro espiritual donde los sacerdotes se aislaban para meditar? En 2019, un equipo de arqueólogos mexicanos anunció el descubrimiento de un túnel previamente desconocido bajo la pirámide de Kukulcán. Este túnel se extiende desde una entrada oculta bajo la estructura principal, dirigiéndose hacia el norte mientras desciende gradualmente hasta aproximadamente 30 metros bajo la superficie. Cuando llegaron al final del túnel, descubrieron que conducía a una cavidad natural subterránea de tamaño extraordinario. Esta cavidad parece ser un cenote subterráneo, una estructura de agua dulce. Pero lo que fue notable fue que en las paredes de la cavidad fueron encontrados símbolos tallados. Estos símbolos aún no han sido completamente catalogados y los arqueólogos continúan en el proceso de documentarlos y traducirlos. Lo que hace esto particularmente intrigante es que estos símbolos parecen ser diferentes del maya convencional. Parecen representar conceptos astronómicos, pero los glifos específicos son enigmáticos y no fácilmente interpretables utilizando los métodos convencionales de traducción de códigos mayas. ¿Quién talló estos símbolos? ¿Cuándo fueron tallados? ¿Qué nos estaban intentando comunicar los antiguos mayas? Misterio 9. La profecía del quinto sol, revisitada. Los aztecas creían que el universo pasaba a través de ciclos de creación y destrucción. Según la mitología azteca, el mundo había sido creado y destruido 4 veces. La primera época, bajo el dominio de Tezcatlipoca, fue destruida por jaguares. La segunda, gobernada por Quetzalcóatl, fue arrasada por vientos fuertes. La tercera, bajo Tlaloc, terminó en lluvia de fuego. La cuarta, gobernada por Chalchiuhtlicue, fue consumida por agua. Entonces vino la quinta época, la actual según la creencia azteca, gobernada por Nahui Olin, que significa 4 movimiento. Los aztecas creían que esta quinta época también terminaría en catástrofe, pero la fecha exacta de esta catástrofe
era especificada muy precisamente. Según los cálculos astronómicos aztecas, la quinta época terminaría en Bactún 13 del calendario maya. El final de Bactún 13 en el calendario maya de cuenta larga ocurriría el 21 de diciembre del año 2012. Sorprendentemente, los mayas, que fueron una civilización completamente separada de los aztecas, llegaron a una conclusión muy similar. El calendario maya de cuenta larga también finalizaba en la misma fecha, el 21 de diciembre de 2012. Fue coincidencia que dos civilizaciones mesoamericanas diferentes, con calendarios desarrollados independientemente, llegaran a conclusiones idénticas sobre una fecha apocalíptica. A medida que el año 2012 se acercaba, el mundo experimentaba una considerable ansiedad. Se especuló que el 21 de diciembre traería algún tipo de cataclismo. Algunas teorías sugerían que sería un asteroide que impactaría la Tierra. Otras sugerían un cambio de polos magnéticos. Algunas predicciones eran más exóticas, sugiriendo que sería un evento de actividad extraterrestre. Pero la fecha pasó sin incidentes evidentes. El mundo continuó. No hubo asteroide. No hubo cambio de polos. La vida prosiguió con normalidad. Pero el misterio persiste. ¿Cómo llegaron los aztecas y mayas a una comprensión tan precisa de ciclos astronómicos que predecían exactamente un evento importante? ¿De dónde surgió este conocimiento? Algunos investigadores sugieren que los antiguos mesoamericanos tenían acceso a ciclos astronómicos que los científicos modernos apenas estamos comenzando a comprender. Otros proponen que el conocimiento fue transmitido por entidades no humanas. Lo que es cierto es que el conocimiento astronómico contenido en estos códices sigue siendo objeto de estudio científico riguroso y sus implicaciones continúan siendo debatidas por académicos alrededor del mundo. Misterio 10. El grito de Dolores. La verdad histórica oculta. El 16 de septiembre es celebrado en México como Día de la Independencia. En este día se conmemora el comienzo de la Guerra de Independencia Mexicana, liderada por el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla. La narrativa histórica convencional sostiene que el 16 de septiembre del año 1810, Hidalgo pronunció un discurso apasionado conocido como el Grito de Dolores, que incitó a la población a rebelarse contra el dominio español. Pero aquí es donde el misterio se profundiza. Cuando investigadores históricos examinan cuidadosamente los registros contemporáneos de 1810, descubren un hecho perturbador. Los registros de esa época no contienen una grabación del discurso exacto de Hidalgo. Las crónicas que se escribieron inmediatamente después del evento no detallan las palabras específicas que fueron pronunciadas. Lo que sabemos del Grito de Dolores proviene de versiones compiladas años o décadas después del evento, escritas por historiadores con agendas políticas propias. El historiador Carlos María de Bustamante, quien escribió una crónica en 1832, es una de las fuentes primarias más consultadas sobre el grito. Pero Bustamante no estaba presente en Dolores en 1810. Escribía basado en reportes de segunda mano. Además, las diferentes versiones del grito encontradas en distintas fuentes históricas contienen variaciones significativas. Algunas tienen un tono religioso muy fuerte, enfatizando la lucha contra los herejes españoles.
Otras presentan un tono más político, destacando la libertad y la igualdad. ¿Cuál es la versión correcta o fueron todas inventadas? Algunos historiadores modernos han sugerido que el grito de Dolores podría haber sido una invención romántica, una construcción narrativa creada posteriormente para conferirle un aire épico a la revolución. Es posible que la revuelta fue menos un acto premeditado de liberación y más una serie de eventos caóticos que evolucionaron hacia lo que eventualmente se convirtió en una revolución. En años recientes, investigadores han descubierto archivos desclasificados que sugieren que el movimiento de independencia fue mucho menos organizado de lo que convencionalmente creemos. Los líderes revolucionarios no siempre estaban en acuerdo. A veces actuaban en direcciones contradictorias. El concepto de un México unificado fue menos el resultado de una visión compartida clara y más el producto de circunstancias políticas complejas y a menudo caóticas. Entonces, ¿qué verdad se oculta detrás del misterio del grito de Dolores? ¿Fue un evento transformador que cambió el curso de la historia como se nos enseña en las escuelas? ¿O fue un evento mucho más mundano que fue romanticizado retrospectivamente? Misterio 11. Las voces de Palenque. En la selva tropical de Chiapas se encuentra el sitio arqueológico de Palenque, uno de los más importantes y hermosos jamás construidos por los mayas. Palenque es conocido por la precisión de su arquitectura, sus glifos mayas bien preservados y el misterio que rodea su construcción y eventual abandono. Pero existe un misterio menos conocido asociado con Palenque que resulta verdaderamente perturbador. Varios investigadores que han pasado tiempo en Palenque durante la noche reportan escuchar voces provenientes de las estructuras. Estas voces son descritas como antiguas, como si pertenecieran a personas que vivieron hace más de 1000 años. Los investigadores reportan que a veces pueden discernir palabras específicas en maya antiguo. Estas palabras parecen repetirse regularmente, como si fueran un mantra u oración grabados en las piedras de alguna manera. En 2016, un equipo de investigadores paranormales llevó equipamiento de audio ultrasensible a Palenque para investigar este fenómeno. Durante una noche particular, cuando colocaron los micrófonos en lugares específicos dentro de la estructura del Palacio de Palenque, capturaron sonidos que no podían ser explicados por fuentes naturales conocidas. Los sonidos fueron analizados por expertos en acústica y sus descubrimientos resultaron notables. Los sonidos poseían características que sugerían origen interno en la piedra misma, como si las estructuras actuaran como medios de transmisión de sonidos generados a profundidades considerables bajo la superficie. Es posible que los antiguos mayas hayan incorporado cámaras de resonancia ocultas dentro de sus estructuras, permitiendo que sonidos viajaran a través de ellas de formas que permanecen imperceptibles a menos que se tenga equipamiento específico para detectarlas. ¿O está algo más sucediendo en Palenque? Podrían ser los ecos de voces del pasado viajando a través de las dimensiones del tiempo, siendo capturadas por equipamiento lo suficientemente sensible para detectarlas. Misterio 12. Las cuevas infinitas de Naica. En la región montañosa de Chihuahua
A una profundidad de 840 metros bajo tierra, existe un lugar que parece pertenecer a otro mundo, a otro universo. Este lugar se llama la Cueva de los Cristales Gigantes de Naika. Dentro de esta caverna se encuentran algunos de los cristales de selenita más grandes jamás descubiertos en la Tierra. Estos cristales alcanzan hasta 15 metros de largo, 3 metros de diámetro y pesan decenas de toneladas cada uno. Es como entrar en un mundo de fantasía, donde cristales transparentes de tamaño colosal llenan toda la caverna. Pero lo que hace verdaderamente misteriosa a Naika no es simplemente la existencia de estos cristales, sino que el ambiente dentro de la caverna es completamente hostil a la vida tal como la conocemos. La temperatura se mantiene constantemente alrededor de 58 grados Celsius, demasiado caliente para que la mayoría de los organismos vivos puedan sobrevivir más que algunos minutos. Los científicos que investigan la caverna deben utilizar equipamiento especial de protección térmica, similar al de los astronautas. Sin esta protección, una persona perdería la conciencia en cuestión de minutos. Y sin embargo, sorprendentemente, existe vida dentro de estos cristales. Los científicos han identificado microorganismos únicos que viven en los fluidos dentro de los cristales. Estas bacterias no existen en ningún otro lugar de la Tierra. Son completamente únicas en Naika. ¿Cómo desarrollaron estos organismos? ¿De dónde vinieron? ¿Cómo se adaptaron a un ambiente absolutamente letal para todas las otras formas de vida conocidas? Los estudios genéticos sugieren que estas bacterias son muy diferentes de cualquier otra bacteria conocida. Su estructura genética parece ser más primitiva, como si representaran una fase anterior en la evolución de la vida en la Tierra. Es posible que estas bacterias sean vestigios de vida primitiva que ha evolucionado de forma aislada dentro de Naika durante millones de años, o podrían ser organismos que llegaron a la Tierra a través de panspermia, traídos en meteoritos de otros mundos. Además, el sistema de cuevas de Naika es mucho más extenso de lo que generalmente se conoce. Exploradores han reportado que existe un laberinto completo de cavernas que aún no ha sido completamente mapeado. Algunas secciones permanecen inaccesibles debido a las condiciones extremas. En 2019, una expedición descubrió una sección aún más grande de la caverna, expandiendo significativamente nuestra comprensión del tamaño total del sistema. Los investigadores encontraron evidencia de que el agua caliente ha estado fluyendo a través de Naika durante millones de años, creando lentamente los cristales a lo largo de enormes periodos de tiempo. Pero permanece el misterio de estos microorganismos extraordinarios. Sus implicaciones para nuestra comprensión de la vida en el universo son profundas y continúan siendo investigadas activamente por la comunidad científica internacional. Misterio 13. El manuscrito Voynich y su conexión con Mesoamérica. En el año 1907, un coleccionista de libros antiguos llamado Wilfrid Voynich descubrió un manuscrito extraordinario en una villa jesuita cerca de Roma. El manuscrito Voynich contiene aproximadamente 240 páginas escritas en un idioma completamente desconocido, utilizando un sistema de escritura que no corresponde a ningún alfabeto conocido.
A pesar de más de 100 años de investigación intensiva por parte de criptógrafos, lingüistas y eruditos de todo el mundo, el manuscrito permanece sin traducir. Lo fascinante es que ciertos elementos visuales del manuscrito muestran sorprendentes similitudes con símbolos encontrados en códices mesoamericanos. Los dibujos de plantas muestran características específicamente mesoamericanas, mientras que los diagramas astronómicos presentan configuraciones estelares conocidas en las tradiciones astronómicas azteca y maya. ¿Cómo es posible que un manuscrito europeo del siglo XVI contenga símbolos y referencias mesoamericanas? ¿Podría el manuscrito Voynich ser una compilación de conocimiento mesoamericano que fue ocultado por la Iglesia Católica después de la conquista española? Algunos investigadores sugieren que el manuscrito Voynich podría haber sido escrito por jesuitas que tuvieron acceso a información mesoamericana considerada herética. Podrían haber utilizado un sistema de cifrado desconocido para preservar este conocimiento de formas que lo hicieran ilegible para la Iglesia, pero comprensible para aquellos capaces de descifrarlo. Otros sugieren que el manuscrito Voynich podría ser evidencia de una lengua universal antigua utilizada por múltiples civilizaciones para documentar conocimiento esotérico. Si esto fuera verdad, entonces tanto el manuscrito Voynich como ciertos códices mesoamericanos serían ejemplos de este lenguaje perdido. En años recientes, investigadores han comenzado a utilizar inteligencia artificial y análisis lingüístico computacional para intentar descifrar el manuscrito. Algunos han sugerido que podría ser un idioma construido deliberadamente, diseñado para ser imposible de descifrar sin poseer una clave específica. Mientras tanto, persiste la pregunta: ¿qué secretos permanecen ocultos en las páginas del manuscrito Voynich? ¿Podría su descifración revelar conocimiento antiguo que es potencialmente revolucionario para nuestra comprensión de la historia? Misterio 14. El tesoro perdido de Moctezuma. Cuando Hernán Cortés conquistó Tenochtitlán en el año 1521, se dice que Moctezuma II, el emperador azteca, había acumulado un tesoro casi incalculable: oro, plata, diamantes, esmeraldas, rubíes y artefactos de valor inestimable fueron recolectados durante siglos y almacenados en los tesoros imperiales de Tenochtitlán. Según los registros españoles, este tesoro fue embarcado hacia España en una flota de naves. Se especula que el valor del tesoro en términos de moneda moderna alcanzaría miles de millones de dólares. ¿Era una de las mayores fortunas acumuladas en la historia humana? Pero aquí está el misterio. La cantidad de riqueza que llegó a España fue significativamente menor que la que, según los registros, fue enviada. Aproximadamente el 60% del tesoro documentado en los registros españoles nunca llegó a los archivos del reino. ¿Dónde desapareció el tesoro faltante? Las teorías al respecto varían ampliamente. Algunos sugieren que fue robado por corsarios y piratas durante el viaje transatlántico. Otros proponen que españoles rebeldes desertaron con las riquezas. Y otros especulan que fue ocultado intencionalmente en México, en lugares secretos aún por descubrir. Algunos historiadores creen que los aztecas podrían haber ocultado una porción significativa del tesoro, anticipando la caída de Tenochtitlán.
Estos guerreros y sacerdotes aztecas habrían trasladado el tesoro a lugares secretos en la Nueva España, posiblemente hacia el norte, a regiones remotas donde los españoles no podían acceder fácilmente. En años recientes, arqueólogos han utilizado tecnología de radar penetrante para explorar bajo la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. La catedral fue construida directamente sobre el Templo Mayor, el centro religioso del Imperio Azteca. En sus investigaciones han identificado cavidades anómalas bajo la estructura que no figuran en ninguno de los planos arquitectónicos originales. El acceso a estas cavidades ha sido generalmente denegado por las autoridades, citando preocupaciones sobre la integridad estructural de la catedral. Pero la pregunta persiste: ¿podrían estas cavidades albergar depósitos del tesoro perdido de Moctezuma? Aventureros y cazadores de tesoros han dedicado sus vidas a la búsqueda de este tesoro perdido. Se han hecho intentos para excavar bajo la Ciudad de México. Se han explorado sistemas de cuevas en regiones remotas de México. Se han escaneado arqueológicamente un sinnúmero de sitios. Pero hasta hoy, a pesar de siglos de búsqueda, el tesoro principal de Moctezuma permanece perdido. Es posible que una de las mayores fortunas de la historia siga perdida, enterrada en algún lugar bajo las calles de la capital mexicana, esperando a que alguien tenga la combinación correcta de suerte, persistencia y conocimiento para localizarla y desenterrarla. Misterio 15. La ascensión de Quetzalcóatl, el dios que fue humano. Según la mitología mesoamericana, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, fue una deidad extraordinaria que descendió del cielo para enseñar a los pueblos de México todas las artes de la civilización. Enseñó agricultura, astronomía, escritura e ingeniería. Bajo su guía, las civilizaciones mesoamericanas florecieron. Pero hay un aspecto de la mitología que es particularmente intrigante. Los textos mesoamericanos sugieren que Quetzalcóatl no fue simplemente una deidad abstracta, sino una figura histórica real, un ser que vivió entre los pueblos y un maestro que recorrió las tierras de México. Algunos investigadores sugieren que Quetzalcóatl podría haber sido un sabio extranjero, posiblemente de origen europeo o asiático, que llegó a Mesoamérica en tiempos antiguos. Esta figura extraordinaria habría compartido conocimiento avanzado con las poblaciones locales, tan revolucionario que fue interpretado como divino. ¿Es posible que Quetzalcóatl fuera un viajero intergaláctico, un ser de un mundo diferente que llegó a Mesoamérica para transmitir conocimiento? Algunos teóricos del pasado antiguo sugieren exactamente esto. Lo cierto es que los textos mesoamericanos describen a Quetzalcóatl de formas que no corresponden a las divinidades convencionales. Se describe que posee piel pálida, contraria a la población mesoamericana predominante, y que viaja utilizando medios de transporte que sugieren tecnología avanzada. Según los textos, eventualmente Quetzalcóatl ascendió hacia el cielo en un vehículo de fuego. Los textos describen esto como un evento celestial extraordinario. ¿Pero qué fue exactamente? ¿Fue un viaje espiritual? ¿O el despegue literal de una nave de algún tipo? Lo que es cierto es que este evento marcó un punto importante en la mitología mesoamericana. Quetzalcóatl
prometió regresar algún día para continuar su labor civilizadora. El misterio de Quetzalcóatl permanece como uno de los grandes enigmas de la historia mesoamericana. Su identidad verdadera, su origen y el propósito exacto de su misión en Mesoamérica continúan siendo objeto de especulación y estudio. Queridos onironautas, hemos viajado a través de 15 de los misterios más profundos y enigmáticos que México tiene para ofrecer. Desde las pirámides que desafían la comprensión humana, pasando por las ciudades perdidas bajo el agua y los secretos ocultos en códices antiguos y cavernas subterráneas, hemos explorado un mundo de maravillas que permanecen sin resolver. La historia de México es una tapicería compleja tejida con misterio, magia e incógnitas. Nuestros ancestros construyeron civilizaciones extraordinarias, acumularon conocimiento profundo y dejaron preguntas que aún hoy nos intrigan. Quizá algún día el velo de misterio que cubre estos enigmas se disipe y descubriremos las respuestas a las preguntas que hemos formulado esta noche. Pero por ahora, estos misterios permanecen, invitándonos a contemplar las posibilidades infinitas de lo que la humanidad antigua logró alcanzar. Esperamos sinceramente que hayan disfrutado este viaje extraordinario a través del misterio. Les invitamos cordialmente a suscribirse a nuestro canal para acceder a más historias fascinantes. Dejen sus comentarios. ¿Cuál fue su misterio favorito? ¿Cuál creen que guarda la verdad más sorprendente? Su participación nos importa profundamente. Mientras cierran los ojos esta noche, permitan que estas historias de misterio y magia los acompañen en sus sueños. Que sus sueños sean profundos y reparadores. Que descansen bien, onironautas. Que su próxima noche esté llena de magia y posibilidades infinitas.